Hola a todos los que me ven. Paso por aquí en este inicio de semana para ayudar a mantener viva la esperanza de todos aquellos que hoy se encuentran en medio de un proceso migratorio o aspiran a poder llegar de alguna manera a los Estados Unidos. Porque como bien decimos, la esperanza es lo último que se pierde y la fe mueve montañas. Y es que el Washington Times acaba de publicar este artículo muy interesante que quiero compartir con ustedes y aquí se lo muestro en pantalla. El DHS busca un rápido reinicio del programa de libertad condicional, o sea, el parol, para migrantes lleno de fraude y pide voluntarios. Y sí, está muy claro que este jornalista de Washington Times está en contra de la migración de cubanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses, pero eso a nosotros realmente no nos importa. Aquí lo interesante es que este periodista está escupiendo veneno porque al parecer existen grandes posibilidades de que el parol sea retomado muy pronto. Así que los invito a que me acompañen a analizar esta noticia y leo. La Agencia de Ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, hizo un llamado a voluntarios para ayudar a procesar las solicitudes para un programa plagado de fraudes que permite a los migrantes no autorizados en algunas naciones latinoamericanas saltarse la frontera y volar directamente a Estados Unidos. Vamos a obviar la parte del veneno y concentrémonos en que el Departamento de Seguridad está llamando a voluntarios para revisar el proceso de parole. Y esto deja muy claro las intenciones de agilizar este proceso. Por tanto, el parole se mueve y eso es bueno. Y este jornalista continúa diciendo: el programa ha recibido a más de 500,000 de migrantes que carecen de visas legales para ingresar a los Estados Unidos. Se detuvo abruptamente hace varias semanas después de que una revisión interna encontró un fraude masivo, pero la convocatoria de voluntarios sugiere que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USIS, por sus siglas en inglés, está buscando un reinicio rápido. ¡Bravo! En la convocatoria por correo electrónico para voluntarios, Donna Campagnolo, directora del Capital Humano de USIS, dijo que la agencia quiere voluntarios para finales de esta semana. Me voy a saltar la parte donde este señor sigue escupiendo veneno, pero este otro párrafo aquí me resulta muy interesante y dice así: esta administración tiene la intención de impulsar este programa sin importar las consecuencias. Eso es lo que molesta desde una perspectiva de seguridad nacional, dijo González a The Washington Times. ¿Me vas a decir en que en 4 semanas te diste cuenta del fraude masivo y estás listo para empezar de nuevo? Sé que la persona que hizo este artículo le está molestando esto y no digo que tenga o deje de tener razón, solo digo que qué bien por las tantas personas que hoy esperan porque se reinicie el programa de parol. Y yo personalmente me alegro infinitamente. Tengo que decirles que esta noticia no nos da total seguridad ni nada. Es simplemente una noticia, pero una noticia de un diario que tiene una credibilidad. Y muy importante, según el periodista Mario Pentón, que está muy pendiente de estos temas migratorios, dice que pudo verificar o pudo confirmar con personal de USIS que ciertamente estos voluntarios se solicitaron porque están en la mejor disposición de agilizar la verificación y retomar este proceso lo antes posible. Según su cálculo, esto debería estar sucediendo antes de fines de año. Otra buena noticia que estuvo comentando es que, según dice, le estuvieron comunicando que en estos momentos se encuentran revisando todos los casos anteriores al momento en que se detuvo el proceso. Así que esos casos que están preguntando mucho porque estaban ya esperando permiso de vuelo, pues si no le llegó una negativa de viaje, sepan que es una buena señal y que esos casos se están revisando en estos momentos. Y otra cosa que decía Mario es que personas que habían sido desaprobadas, o sea que en el aeropuerto no le habían permitido volar, más tarde como que lo reconsideraron y sí han podido volar finalmente. Esto lo que nos está diciendo es que el parol de alguna manera se mueve, no de la manera que quisiéramos, por supuesto, pero no está totalmente muerto como algunos ya suponen. Mi gente, yo no les quiero vender falsas esperanzas, estoy muy lejos de eso. Si queremos ser honestos, tenemos que decir que ni yo ni nadie sabe ni puede decir qué va a suceder con el parol. Porque desgraciadamente incluso la conferencia que estaba prevista por parte del Departamento de Seguridad para hablar sobre el parol
fue suspendida y hasta ahora no han dado ninguna señal. Pero yo lo que estoy haciendo es estar al tanto de las últimas noticias e intentar descifrar cuál pudiera ser el posible futuro del parol humanitario sin caer en especulaciones y sobre la base de análisis objetivo. Así que, ¿qué puedo decirles? ¿Van a retomar el parol? No lo puedo asegurar. ¿Existen noticias esperanzadoras y una gran posibilidad de que se pueda retomar? Pues absolutamente sí. Solamente el tiempo dirá la última palabra. En otro orden de noticias, quiero retomar el tema de los I-220A. Recordemos que en mi video anterior les hablé de una iniciativa por parte de la congresista María Elvira Salazar para tratar de presionar y de demostrar que este proceso estuvo muy mal hecho, que podemos decir que fue a suerte y verdad, como decimos en buen cubano. Fue como un piteo, a ti te tocó parol y a ti te tocó I-220A, ¿no? Algo así. Y gracias a esto, miles de cubanos hoy están expensas a ser deportados. Y yo les compartía el correo al que debían escribir para solicitar la planilla. Pues hoy les digo que ese correo colapsó por tantos emails que fueron recibidos a raíz de esta convocatoria. Así que se ha puesto a disposición otro correo que se los muestro por aquí en pantalla. rexsalazarmiami@mail.house.gov de gobierno. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues es muy sencillo. Si usted es I-220A, escriba a esa dirección de correo, pida el formulario, complételo y lo envía a esa misma dirección. Ojo aquí, esto es para todo el que tenga I-220A. No importa si entró solo o si entró con otra familia. Es una pregunta que me están haciendo muchísimo. Porque en mi video anterior insistí en que las personas que habían entrado con la familia y que a unos se les dio parol y a otros I-220A, lo dejaran muy claro, y para eso hay un apartado en la planilla, porque esto es algo muy importante a la hora de demostrar lo mal que se trabajó en este proceso. Pero esto no significa que solo los que entraron con familia los deben completar. Insisto, esta planilla es para todo aquel que tenga I-220A, ya sea que llegara solo o que llegara con otros miembros de su familia. Y no quiero dejar de mandar un mensaje para todas aquellas personas negativas que están comentando que María Elvira no puede resolver nada, que para qué lo van a hacer. Mire, usted puede hacer lo que desee, pero mi opinión muy personal, no hay peor gestión que la que no se hace. Y sí, esto no es una decisión que puede tomar María Elvira por sí sola, pero sí puede presionar, y todos ustedes que hoy están en esta situación deberían presionar. Eso es mucho mejor que quedarse con los brazos cruzados. Yo personalmente amo a las personas que no se rinden, que lo intentan, y no aquellas que no hacen nada, que no aportan nada, pero que todo lo critican y lo cuestionan. Así que si usted logró llegar a los Estados Unidos, estoy casi convencida de que es uno de los que confía y no se queda sentado. Así que no pierda esta oportunidad. No se deje lavar la cabeza por aquellos que prefieren ver el vaso medio vacío. Rellene este formulario, que nada pierde y sí pudiera ganar. Y que Dios los acompañe en este proceso. Nos vemos en el próximo video.